quiero ahora anunciarles que ahora tengo un invitado después de celebrar nuestra Pascua, la resurrección de nuestro Salvador, y qué increíble semana tuvimos, fin de semana, celebrando la resurrección de nuestro Salvador. Hoy yo quiero anunciarles que tenemos un invitado que es un amigo, una familia para mi familia, y yo sé que él tiene una palabra precisa para ustedes, y él ha decidido y lo hemos invitado para que traiga una palabra para ustedes. So, yo quiero que usted lo escuche, se intonice, conéctese, abra su corazón, porque yo sé que el Señor le va a hablar ahora. Bendiciones. Aquí les dejo a mi amigo, nuestra familia también en Cristo, Pastor Pat Schatzline. Saludos, queridos amigos de Ignite Movement El Paso, y yo quiero compartir con ustedes un mensaje de cuánto aprecio y amo a Ignite El Paso. Yo he viajado más de 3 millones de millas alrededor del mundo y puedo contar con mis dos manos cuántas personas han sido clave para mi vida, la mía y la de Karen. Y estoy llegando a ustedes de aquí en mi casa en Fort Worth, Texas. Y como ustedes estamos aquí en cuarentena, sentados en esta temporada. Y yo quiero compartir una palabra con ustedes que yo creo que es profética. Déjenme les digo cuánto nosotros, Karen y yo, absolutamente amamos a Pastor Andy y a Pastor Patty. Ellos son regalos de Dios para nosotros desde hace 15, 16 años y los considero familia. Deje que les diga que ustedes tienen el liderazgo más grandioso. Ellos cargan tanta grandeza hacia las naciones. Ellos cargan y andan en integridad y honestidad. Es una de las cosas más grandes que usted se puede imaginar. Y mientras yo entro a esta palabra que viene del corazón de Dios, que yo realmente creo que es para América y para todo el mundo, mientras vemos este coronavirus, mientras vemos esta pestilencia pegar, yo recuerdo hacia atrás, en mayo del 2019, que voy a compartir con usted más tarde, algo que Dios compartió conmigo cuando yo estaba en el segundo piso de mi casa, y Dios me dijo algo que venía. Yo escuché un grito y yo le dije a Dios, ¿qué es eso? Voy a entrar en eso más tarde. Pastor Andy, Apóstol Patty, ustedes son regalo de Dios. Los amo tanto. Yo quiero que ustedes sepan que no hay nadie como ustedes. Son las personas más asombrantes que yo he conocido. Karen les manda saludos y su amor. Está ahorita aquí en la casa. Y mientras me preparo para predicar esta palabra y compartir este mensaje, poco sabíamos que en septiembre, cuando nosotros lanzamos nuestro libro Restaurar el Rugido, poco sabíamos qué tan a tiempo es esta palabra. La Biblia dice en Amos capítulo 8 que como ruge el león, así habla el profeta. Literalmente, casi ya 2 años, cuando Dios empezó a agitar eso en mi vida y me dijo, restaura el rugido. Yo no sabía que un año después, que cuando nosotros habíamos ya lanzado el libro, era el año 5780 en el calendario hebreo. Y este año significa pay, declarar, de gritarlo, de orar. Así que por los próximos 10 años será un tiempo de gritar, de rugir, un tiempo de desatar. Así que por los próximos minutos yo quiero hablar hacia eso, porque yo sé que acabamos de celebrar la resurrección y yo creo que en mi corazón, para mí, en las próximas semanas, nuestra nación va a transicionar de nuevo y vamos a ver unas grandes temporadas de cosecha. Yo he mandado mensajes con voces proféticas alrededor del mundo y ellos creen que el mover de Dios está viniendo. Hablé con un amigo esta mañana y es un pastor que está en el Congreso Nacional y él siente que viene el despertar. Pero esta es la palabra que yo quiero compartir. Yo quiero llevarlo a una jornada por los próximos minutos y le quiero hablar acerca de algo que arde en mi espíritu y se llama el rugido desde hacia arriba. Porque nosotros acabamos de tener Pascua
y quiero desatar esto, porque vengo en vivo de mi casa, en el lugar donde yo clamo a Dios, donde Dios habla a Karen y a mí acerca de nuestro próximo. Cada vez que la iglesia entra en hibernación, en aislamiento, el avivamiento ha irrumpido. Mientras usted ve esto por los próximos minutos, yo quiero que usted se prepare, porque el Espíritu Santo va a llenar su casa. Y esto es una temporada de cuarentena, pero también es un volver a empezar económico, espiritual. Y yo quiero que usted sepa que Dios no es movido, Dios no ha entrado en bancarrota en el cielo. Yo quiero que usted sepa que usted va a salir de esto hacia el otro lado en la temporada más grande y poderosa en su vida. Y esa es la temporada donde Dios restauró los sueños, donde usted sale del temor y entra al destino. Y yo quiero que usted escuche, porque Dios está quemando esto en mi espíritu. Yo quiero ser ese cuarto de aposento alto, móvil. Y hay una escritura que me recuerda hace años atrás. Yo estaba viajando al lado de Reinhard Bonnke. Él acaba de fallecer en diciembre y él ganaba 1,000,000 de almas por año. Y a mí nunca se me olvidará que íbamos en camino juntos y él me volteó a mirar y me dijo, Pat, con ese acento africano, y me dijo, tu unción es conseguir que una generación sea bautizada en el Espíritu Santo. Logra que ellos sean bautizados. Si Dios toma su lengua, toma su cuerpo, toma su mente, toma su espíritu. Así que, ¿qué cree? Acabamos de celebrar la Pascua, la resurrección. Así que, ¿qué viene siguiente? El Pentecostés. Así que para los próximos minutos estamos en preparación para el Pentecostés. Y me recuerdo que en diciembre, cuando Pastor Reinhard Bonnke fue a casa, entró a la eternidad, me acuerdo que 45 minutos antes de que él falleciera, yo escuché sus palabras. Pat, tu unción es de conseguir a una generación que sea bautizada en el Espíritu Santo. 45 minutos después recibió un mensaje de que él había entrado a la eternidad. Así que si me permite por los próximos minutos, voy a predicar un mensaje del rugido desde hacia arriba. Alguien dijo, la única razón por qué no tenemos avivamiento es porque estamos dispuestos a vivir sin él. Y le quiero decir que hay 3 aposentos altos en el Nuevo Testamento, que fue la cena del Señor en Marcos 14. Ahí fue donde Jesús cedió sus últimos derechos. Después vemos que cuando Jesús resucitó, hubo otro aposento alto y ese es donde traspasó las puertas con sus discípulos. Y la Biblia dice que Él sopló sobre sus discípulos y los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Nosotros vemos que en Juan capítulo 20 es el momento donde ellos dieron su vida a Dios. Pero el tercer aposento alto es donde le voy a predicar. El tercer aposento alto es el lugar donde recibimos poder para morir a este mundo, a morir a todo lo que nos detiene. Así que los 3 aposentos altos representan la muerte. Y voy a enfocarme en el tercero, porque yo creo que este día de Pentecostés de domingo será grande. Nosotros estamos en América y solamente pensamos en América, pero todo el mundo está batallando a través de esto. Y Dios me ha estado levantando y a Karen a mí a ciertas horas de la noche. Y yo quiero que usted vaya conmigo en Hechos capítulo 2, mirando el versículo 6, donde dice la Biblia que cuando el pueblo de la ciudad escuchó el sonido del rugir, y estoy usando la versión de la Pasión, pero cuando el pueblo escuchó el rugido, el sonido del rugido, vinieron las multitudes corriendo para ver de dónde venía, asombrados de lo que estaba pasando, porque cada uno podía escuchar a los discípulos hablando en su propio lenguaje. ¿Le puedo decir algo? Que los cristianos aislados, escondiéndose de una cultura infectada, están reteniendo el antídoto llamado esperanza. Yo recuerdo que Dios me dijo,
ser visto, pero preparado. Y prepárate para ser visto. Yo no entendía lo que significaba esto. Voy a ser honesto con usted. Este es un momento tan raro, extraño, porque yo no he pasado por esto. Yo viajo mucho y muchas cancelaciones han sucedido, pero ¿sabe qué? Mi esperanza no está en el hombre. Mi esperanza no está en lo que el mundo tiene que ofrecer. Mi esperanza está en Cristo. ¿Le puedo decir algo, Ignite? Le puedo decir que su iglesia bendijo a mi ministerio en los momentos más increíbles. Le voy a decir que fuimos al correo y recibimos un cheque, recibimos una bendición. Gracias por ser Ignite. Gracias por ser una de iglesia mejores. Voy a entrar más profundo a esta palabra. Vamos a esta última fin de semana. Vaya conmigo a uno de los momentos más oscuros en nuestra vida. Aquí está Jesús colgado en un monte y él estaba montado como un trofeo de Satanás. El mundo estaba en oscuridad. Satanás pensaba que él había ganado. Los discípulos estaban llorando en agonía y ahí fue donde él gritó, así como el sacerdote había hecho cada viernes el sumo sacerdote lo hacía. Él mataba, él tenía el matadero y lo cortaba y él decía, consumado es. Y en ese momento Jesús está colgando en una cruz y él grita, consumado es. Cuando él dijo eso, usted tiene que entender a dónde voy, porque voy a volver a regresar al aposento alto, porque yo pienso que ahora nomás estamos en el momento de espera. La Biblia dice en Marcos 15:37, donde justo ahí Jesús apasionadamente clamó. Juan 19:30 dice que cuando él había tomado, consumado es mi novia, el momento final. Y eso le tiene que emocionar a usted porque en ese entonces él dejaría de respirar. Cuando ellos estaban viendo la cruz, mirando al Cordero, el Cordero estaba mirando a toda la ciudad en un aposento alto. Él estaba mirando a la ciudad donde él enviaría su aliento. Usted tiene que ir junto conmigo, porque no importa lo que usted esté caminando, Dios tiene su próximo. A pesar de lo que esté pasando, yo quiero que usted entienda que Dios ha estado desatando ángeles a que vaya a guardarlo. Usted tiene que realizar algo, que si hay un clamor dentro de su espíritu por más, ha estado suficientemente encerrado en su hogar que usted pueda clamar, pueda haber algo más que yo pueda hacer por Dios. Karen y yo estábamos hablando en la noche diciendo, esto es como volver a empezar espiritualmente. Es una temporada donde vamos. A lo mejor estábamos haciendo muchas cosas o involucrados en muchas cosas, gastando, pero no necesitamos hacer nada de eso. Tenemos que, a lo mejor es una temporada de entender realmente de lo que se trata. Nosotros tenemos una nación donde nos sentamos en nuestra sala viendo Hulu, viendo Netflix, y Dios nos está diciendo, levántate y pasa tiempo conmigo. Quiero decirte algo, que esta cuarentena va a durar lo tiempo suficiente que Dios quiera. Yo estaba orando hace unas semanas y realmente estaba orando por teléfono con varios líderes en Pakistán, en África, de todo el mundo. Estaba orando en el Espíritu y de repente yo veo personas con máscaras y esto es antes de que el Centro de Control de Enfermedades nos dijera que usáramos máscaras. Pero me recuerda que esas mismas personas entrando por sus casas, quitándose las máscaras
y yo veía una calle larga y personas estaban saliendo danzando en la calle. Dios tiene el poder al sonar de sus dedos. Dios tiene el poder para terminar esto. Pero yo quiero que usted sepa algo. No es por fuerza ni por poder, sino por su espíritu. Y usted puede escuchar todas las reglas de estarse a su santa distancia, pero yo quiero que usted sepa algo. Yo tengo unos amigos muy cercanos que han tenido que luchar con el COVID, pero mi Dios puede manejar esta cosa. Y yo sé que ustedes me tienen que perdonar porque yo estoy predicando a Ignite, porque yo quiero que usted entienda de el rugir de lo más arriba. Yo escuche el clamor, el rugido siempre empieza con un quejido. Nosotros sabemos ese quejar. Salmo 34:17 dice que cuando los amantes de Dios claman hacia Él con todos sus corazones, el Señor escuchará y vendrá a su rescate de todas sus angustias. Usted tiene que darse cuenta que usted sirve a un Dios que escucha. Me acuerdo una noche el año pasado, acababa de regresar de Asia. Estoy en mi cuarto hacia arriba orando aquí en mi casa y de repente escucho un grito. Y la razón por qué le digo esto es porque yo estoy hablando del rugir de a lo más alto. Y yo estaba cansado. Karen y Abby estaban dormidas. Acabamos de regresar de un viaje de Asia. Y yo me bajé y yo me metí al cuarto de mi hija y estaba dormida. Dije, alguien entró a mi casa. Corrí a la recámara principal. Ella estaba dormida. Y cuando volví de nuevo al segundo piso, le dije, Señor, yo escuché un grito de una mujer, un grito muy fuerte y nunca me había sucedido esto. Y el Señor me empezó a hablar y yo anoté esto. Pero el Señor dijo, el tiempo ha llegado para que las parteras lleguen a hacer su trabajo. Yo tengo un mensaje del ministerio de las parteras y lo puede ver en YouTube. El clamor que tú escuchaste fue de dolores de parto. Los dolores de parto han empezado. La fuente se ha rota. La novia está en parto. Llama a las parteras para que consigan toallas y agua. El tiempo para traerlos ha llegado. Prepara a los hijos y las hijas para que vengan hacia adelante. Ellos serán los que traerán la cosecha más grande que el mundo haya visto. Dile a mis parteras que el tiempo ha llegado. El dar a luz ha llegado rápido. Ellos tendrán que venir de sus lugares de normalidad y prepararse para detener la mano de aquellos que están entrando a la cosecha. Y el Señor empezó a arder en mi espíritu. Poco yo sabía que en ese tiempo, que el 29 de mayo de 2019, donde Illinois ahora pasaron una ley siguiendo el ejemplo de Nueva York que pueden matar a los bebés después de haber nacido. Y yo le digo, América, cuídate, porque vamos a perder nuestras protecciones si seguimos matando a los niños. ¿Que no es asombrante ver cómo esta enfermedad no mata a los niños como mata a los adultos? Y a lo mejor Dios nos está diciendo, ten cuidado, no querrás que yo quite mi mano de tu protección. Y es lo que están diciendo de aquellas parteras que vayan a permitir que entre el mover de Dios. Vivimos en un día donde los derechos del que no ha nacido no solamente terminan en el tiempo de concepción, pero cuando llegan a una mesa de parto. Cuando yo creo que fueron 9 estados que dicen que permite matar a los niños después de que nacen. Hemos perdido nuestra mente, la bendición de Dios, lo que yo llamo como una burbuja sobre nuestra nación, así como Israel tiene una protección. En ese momento hubo una grieta en nuestra protección. En ese momento Dios ha sido tan agraviado. En ese momento son los dolores de parto. Pero sabe que cuando Dios es agraviado, Él irrumpe un mover increíble de Dios. Pero ahora vea,
Inmediatamente vi en Romanos 8:19, dice que el universo entero está de pie, está de punta, está deseando ver a los hijos y las hijas. ¿Le puedo decir algo? Que este es el momento para que los nadies se levanten. Aquellas personas que tenían muchos errores para que se levanten. Y yo creo eso muy fuerte en mi corazón. Perdóname si voy muy rápido. Y yo me empecé a preguntar, ¿cómo vas a hacer esto, Dios? Y el Señor me habló a mí y me dijo, voy a frustrar a mi pueblo. ¿Has sido frustrado? No sé usted, pero yo estoy frustrado en este momento porque la frustración debe despertarse hacia la devastación. La devastación lleva a la desesperación. La desesperación siempre lleva a la restauración. Este es la manera de Dios despertar a la novia. Él va a frustrarte. ¿Has sido frustrado? Frustración y agitación son las madres, es la madre de la intercesión, que veo que las iglesias que nomás han dado una palabra leve y hay personas que nomás están apagándolos y están prendiendo, buscando a personas, voces como Apóstol Patty, personas que predican la verdad y que no les importa lo que nadie piense. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeto a la frustración, no por su propia elección, pero por la voluntad de aquel que lo hizo sujeto, en esperanza que la creación misma, Dios tiene que frustrarte, sacudirte, así como el canto de Salomón. En Apocalipsis 3:20 dice, escucha, estoy a la puerta y toco, déjame entrar otra vez, iglesia. Y Él lo levanta de lo que estábamos haciendo, nuestra vida normal, lo que hacíamos. 5 semanas atrás, toda la nación se detuvo, se apagó. Y Dios dice, está bien, yo sigo estando en cargo. Yo voy a usar este virus que fue enviado por el infierno para despertar a mi pueblo. Porque Dios sabe cómo tomar lo que estaba en las manos de Satanás y usarlo para bien. Sabe que el sonido de la devastación lleva a la desesperación. Marcos 15:37, y justo cuando Jesús apasionadamente clamó con una voz, la devastación es un sonido de alarma. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos se escondieron, se desaparecieron, estaban solos. Y nosotros sabemos que Jesús resucitó, nosotros entendemos eso, murió, él resucitó y luego ascendió. Pero tenemos que reconocer que cuando Él resucitó 50 días del Pentecostés, esa fiesta de cosecha, una cosecha que fue celebrada en Levítico, que el tiempo de Dios es tan asombrante. Justo antes, usted tiene que entender que Jesús ya no hizo milagros y justo antes de que Él ascendiera a los cielos, en Lucas 24:49, y yo enviaré el cumplimiento de la promesa. Jesús no deja nada suelto. Él arregla, Él termina lo que Él empieza. Lo que Él empezó en usted, Él lo va a terminar. Para nosotros, algunos de nosotros, Él lo tiene que hacer en mucho tiempo. En Lucas 24:49 dice que yo enviaré el cumplimiento de la promesa de Dios, el Espíritu Santo hacia ti. Quédate aquí en la ciudad hasta que el poder poderoso del cielo caiga sobre ti. ¿De quién estaba hablando? Él estaba hablando de la tercera persona. Él estaba hablando acerca de mi mejor amigo, del Espíritu Santo. Él estaba hablando de la persona que cuando yo fui bautizado con el fuego en los 8, a los 16, cuando yo me alejé de Dios y Él me dijo, regresa. Él estaba conmigo cuando mi hermana murió. Él ha estado conmigo cuando yo voy hacia alrededor del mundo. Aquel que ha estado conmigo en 6 continentes diferentes, 5 continentes el año pasado, 255,000 millas el año pasado. ¿Y sabe lo que he aprendido en esta temporada? Que nada de eso importa. Nada de eso hace diferencia. Usted tiene que entender que Dios el Padre había creado
la humanidad para tener compañerismo. Jesús, el Hijo de Dios, vino para salvar a aquello que fue perdido, pero el Espíritu Santo vino para guiarlo a justicia, amistad y propósito con Dios. Él ascendió al cielo y dijo, ve, espérate, voy a enviar a mi Espíritu. ¿Sabe lo que yo he aprendido? Como la temporada que estamos ahorita en América, muchas de las veces, si usted realmente hace este de cristianismo bien, es de que usted está en temporada de esperar, la temporada de esperar. Karen va a escribir un libro que se llama No gastes el esperar, porque ahí es donde Dios hace su trabajo. Si usted se toma un examen de embarazo, una prueba de embarazo, usted tiene 9 meses para prepararse, porque imagínese, usted se da cuenta de que está embarazada y, y el bebé llega mañana. No, alguien se lastimaría muy fuertemente porque sería de locura. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo venía, fue prometido. Acabamos de tener Pascua. El Espíritu Santo viene, es una promesa. Muchas veces el Espíritu Santo es forzado a los y la tierra. Luego vemos en Génesis 8 que el cuervo comía, pero nunca regresaba. Pero después Noé envió la paloma, se esperó 7 días y regresó la paloma con un racimo de olivo. Y eso fue una profecía. Pero fue la paloma desatada y nunca regresó. Y a través del Viejo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y después ya no vemos a esa paloma hasta después en el Nuevo Testamento. Él antes aterrizaba con los profetas, pero ahora él estaba buscando un pueblo donde descender. Isaías también lo profetizaba, también decía del aposento alto, entonces con labios forasteros Dios le hablaría a su pueblo. Isaías 28:11. Este es el lugar de reposo para que los que estén cansados descansen. Nosotros sabemos que Juan el Bautista hizo la introducción de él. Nosotros vemos que él les dijo, yo los bautizo con agua, pero uno más poderoso que yo vendrá, cuyas sandalias no soy digno para desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿A poco eso no es asombrante? Y luego Jesús lo prometió en Juan 14, que yo enviaré al consejero, les enviaré a mi mejor amigo. Lo vemos en Hechos 1:8. Nosotros vemos que Jesús le dice a sus discípulos, espérenme en el aposento alto. Y nosotros sabemos que ellos fueron. ¿Y sabe lo que he aprendido? Que ellos se sentaron ahí por 10 días. Dios mío, eso es un tiempo muy largo de esperar. Y Dios les dijo a 500 fueron, pero se bajó a 120. Fue el primer denominación, la división de la denominación. Pero 120 de ellos recibieron la gracia. Ellos fueron, eso se puede llamar el derramar. ¿Sabe lo que? El cuarto de espera, en el aposento alto, ellos están esperando. Jesús acababa de ascender. Jesús les dejó y les dijo, mayores cosas harán ustedes que yo. Y 53 días. Ellos vieron mucho en esos días. Vieron a su mejor amigo ser crucificado. Ellos vieron que él resucitó. Vieron que la tumba estaba vacía. Ellos vieron que él traspasó la puerta. Ellos vieron que él enseñó, pero ellos ya no vieron que él hizo milagros después de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ahora es mi turno, es su turno. Y ahora vemos, amigos queridos, ahí sabemos que si él me dice, siéntate y espera, ¿sabe? Le puedo decir que en el cuarto de espera es cuando las vidas de oración se despiertan. Sabe que cuando mi esposa tuvo cirugía en su espina dorsal, mi vida de oración despertó. Cuando estábamos esperando los reportes de los doctores, cuando ella estaba luchando con la leucemia. Si usted no ha escuchado esa historia, usted puede leerlo en este libro, Restaurar el Rugido.
Yo nomás oraba en el Espíritu. Es en el cuarto de espera. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Personas que estamos en la cuarentena, que usted está en el cuarto de espera. Usted está en la espera. Viene. Y yo escuché. He aprendido que la desesperación lleva a la restauración del rugir. Porque la Biblia dice, Jesús había profetizado esto. Él les dijo a sus discípulos en Mateo 24, ustedes serán enviados y perseguidos y puestos a la muerte y odiados por todos. Él les dijo a todos los discípulos, ustedes van a morir por causa de mí. Todos amaban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Le puedo decir algo? Que lo hemos tenido mal. Los 3 aposentos altos se trataban de la muerte. El primero, cuando Jesús murió a sí mismo. El segundo, cuando los discípulos murieron a su pecado. Y el último fue para la preparación para que nosotros nos moramos para Él. Se lo voy a comprobar, porque en el aposento alto nosotros sabemos que Mateo estaba ahí. Él sufrió como mártir en Etiopía. Marcos murió en Alejandría, Egipto. Lucas fue colgado en Grecia. Juan fue hervido en aceite. Sabemos que después fue librado de la muerte y fue a la isla de Patmos. Y ahí es donde escribe el libro de Apocalipsis. Y Pedro fue crucificado al revés en una cruz en forma de X. Y Santiago fue aventado 100 pies y luego su cabeza se destrozó. Y él lo sobrevivió. Cayó. El soldado romano, el soldado que lo aventó, cuando se bajó hasta a la parte baja, fue tan conmovido porque Santiago aún estaba vivo, que se cayó a sus rodillas y empezó a alabar a Dios, y mataron a ese soldado y mataron a Santiago. Así que esos aposentos altos eran la muerte. Y si regresamos en Santiago, que fue decapitado, Bartolomeo fue latigado hacia la muerte. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Tomás fue matado con una lanza. Judas fue matado con flechas. ¿Le puedo decir algo? Ahora estamos en el aposento alto. Ellos necesitaban empoderar para morir. ¿Sabe lo que es el aposento alto? Es el poder para morir a mi carne, a morirme a las mentiras del enemigo. ¿Sabe lo que yo he hecho en esta cuarentena? He orado en el Espíritu, porque es un empoderamiento para morir. Y luego vemos en Hechos capítulo 2. Después de que ellos se sentaron ahí por 10 días, en ese momento, la Biblia dice que cuando el día de Pentecostés había llegado, ellos estaban en un lugar, en unánimes, y de repente, ellos tenían como sobre de sus cabezas llamas de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, así como les dio habilidad el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo usted lo va a necesitar. Dicen que en esta cuarentena la pornografía ha incrementado 25%. El suicidio en Indianápolis, en un centro de llamadas de 1,000 a 25,000 personas. ¿Sabe por qué? Porque a las personas no les gusta estar solos. Y sabe que Dios mueve, Él lo hace en su tiempo de soledad. La iglesia del Nuevo Testamento fue donde nació un derramar de Dios. Le puedo decir 3 pasos para que usted llegue a su aposento alto. El aposento alto lo hemos enseñado mal, lo hemos hecho de manera como, mírame a mí, puedo hablar en lengua. Sí, es asombrante, pero el aposento alto es de morirse a la carne, el morirse a mí mismo. Es el rugir, porque la Biblia dice que cuando las personas escucharon el sonido del rugir, ellos se subieron. Cuando usted ruge, las personas van a correr hacia usted para ver qué es lo que está haciendo, qué le pasa.
Esta es su temporada. Y yo cierro con esto. ¿Qué son los tres pasos? Recuerde, 120. 120 se juntaron. Dios parió. Regrésese a Levíticos. Eso es lo que es Pentecostés. Porque de esto saldría la iglesia del Nuevo Testamento. De esto sería muchos murieron para los próximos 100 años y empezó el día de resurrección, de Pascua, y quedó en 50 días después en la fiesta de Pentecostés. Yo espero que ustedes se estén preparando, porque Pentecostés significa, fiesta de Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Oh, él viene a América, Él viene a El Paso. Él va a derramar de su espíritu. ¿Le puedo decir esto? Número 1, fue el tiempo correcto, 50 días. No cronos, sino kairos. Era el tiempo, kairos correcto. Yo quiero estar en el kairos correcto. Para ustedes que se preocupan de las finanzas, usted levántese y dígale, Señor, yo sé que tú eres el Dios que provees maná. Dios provee todas sus necesidades. Lo que Karen llama el confiar es graduarse en la fe. Déjele digo esto. Era el tiempo correcto. Dios en su brilleza, Él lo parió a tiempo. Era el tiempo correcto. Era la actitud correcta. ¿Sabe lo que es la actitud correcta? Que estaban en una mente, en un acuerdo. No era de denominación, quién conoce su nombre en los medios sociales, nada de esa basura. Era una actitud correcta. Estar en un espíritu, en una mente, en un acuerdo. Usted tiene que entender, Dios siempre escoge sus lugares para donde derramar de su espíritu, que han decidido que nosotros debemos tener un mover de Dios. Usted tiene que darse cuenta, Efesios 5:18, 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 14:1, que siga la manera del amor. Lo que piensa del bautismo del Espíritu Santo, porque en Efesios, después de Pablo, la gente seguía siendo bautizado en el Espíritu Santo. Usted tiene que entender 1 Corintios 12:4, porque hay muchos dones y un mismo espíritu. Usted necesita el poder de Dios. Es un lenguaje entre usted y Dios que Satanás no entiende. Y usted sabe que tiempo, el kairos, el tiempo de Dios, es una actitud correcta. Y el tercero era el lugar correcto. La palabra en griego significa epicentro. ¿Estamos en medio de la voluntad de Dios ahorita? Yo pienso que sí. Déjele digo algo. El rugir tiene olas de sonido. Y voy a ser muy real con usted. Cuando Dios desató ese grito en mi casa, hace 6 meses, yo no sabía que el 14 de marzo me despertaría con otra palabra profética de cómo vivir a través de este tiempo, de cómo orar en el Espíritu, cómo adorar, cómo atar al enemigo, cómo disfrutar esta temporada con mi familia. Karen ha dicho esto mucho. 20 años de aquí, nuestros hijos van a mirar a este tiempo y van a decir, fue el mejor tiempo de nuestras vidas porque pude hablar con mi papá, pude tener tiempo con mi familia. A lo mejor se frustran el uno al otro, puede decir amén, pero tenemos que aprender cómo ser familia de nuevo. Mamá y papá, tía, tío, hermano, hermana, abuelos. Restauren la adoración en su casa, en su hogar. Que su lugar sea el lugar donde el Espíritu Santo pueda aterrizar. Y yo cierro con esto en Hechos 2:6, que cuando el pueblo de la ciudad escucharon el rugir, el sonido del rugir, llegaron. Yo espero y oro que al final de esta temporada las personas corran
por el rugir de arriba. Yo quiero que usted se prepare y cierre sus ojos, porque hay personas que están viendo que ustedes han permitido que su devoción de Dios se disipe y ahora Dios les está susurrando, regresa, regresa hacia mí. Así con sus ojos cerrados. Si usted dice, Pat, yo necesito a Dios como mi Salvador. Estos son tiempos de incertidumbre. Y si usted dice, ese soy yo, ahora le digo a usted, amigo, con sus ojos cerrados, dígale, Dios, perdóname. Dios, cámbiame. Dios, restaura mi alma. Sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mí. Tú moriste en la cruz. Tú dijiste, consumado es en mi vida, ya terminó. Y Dios, te pido que tú me cambies, que tú sanes mi corazón, mi mente, mi cuerpo, y que tú me permitas que yo camine contigo, que tú eres el Cristo, el Dios verdadero, y te doy mi vida, y tú perdonas mis pecados, y tú restauras mi alma. Ahora aquí está la segunda parte. Si usted está listo para el viento de Dios que golpee su casa, levante sus manos.